Coincide conmigo dos fechas muy importantes, 1825 y 1830. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar de la fundación de la República y la creación de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un gusto volver a estar con todos ustedes y, como siempre, con un gran equipo e invitados que ustedes no pueden perderse en Diálogos del Bicentenario. Luis Sempertegui, bienvenido. Bienvenido. ¿Soy bienvenido? Siempre, siempre. Pese a que hemos estado hablando mucho tiempo antes de salir al aire, pero realmente es un gusto. María René, la bienvenida es aquí la doctora Esther Aillón. Es un honor tenerla, a nuestra doctora, la directora de la carrera de Historia, una de las carreras emblemáticas de nuestra Universidad de San Andrés. Doctora, ¿ha bailado Cuyahuada? He bailado Cuyahuada, soy de la generación fundadora de la Cuyahuada. La línea fundadora de la Cuyahuada, doctora, Cuyahuada qué de grato. historia. Cuyahuada antigua de historia. Cuyahuada antigua. ¿Y por qué se llama Cuyahuada antigua? ¿Por qué pues eso? Porque, bueno, hoy en día hay dos Cuyahuas, ¿no? Por ejemplo, la de psicología. La de psicología, por ejemplo, es la moderna, ¿no? Que tiene su propia indumentaria, polleras más cortas, bailan más modernos, digamos. Y la Cuyahuada antigua es la primera, digamos, la que empezó y que tiene una historia muy, muy lejana. Y bueno, también para nuestra carrera, porque nuestra fraternidad se llama Los Verdaderos Amantes del Pergamino. Claro. Y doctora, ¿dónde entra el Guapuri? Que se ha fortalecido mucho si es que hacemos una relación con el folclore y las muestras actuales. Claro, el Guapuri es una figura, ¿no? De la Cuyahuada. ¿En la antigua o en la moderna? En ambas existe el Guapuri. Ahora están modernizando también, por lo que yo veo. Bastante. La figura del Guapuri, el tema de la cultura es pues dinámica, ¿no? Exacto, Doctora? Y va cambiando. Y no hay una fecha, es decir, antigua. ¿Qué? El 1940, el 1940, ¿cuándo es antiguo? O sea, que es un proceso que va cambiando. Es un proceso, sí. Bueno, pero nosotros queremos, perdón que te interrumpa, nosotros queremos recuperar este año, a ver si lo logramos, una Cuyahuada que ya es antigua ahora porque es de los años 70, que es la Cuyahuada de la nueva ola, no sé si te acuerdas. Claro, la nueva ola. Esa que era con melenas y que se ponían en las espaldas el Che Guevara, Elvis Presley, ¿no ves? Con lentes oscuros. Hay una fotografía de que está el Camilo VI. Exacto, ¿no es cierto? Con las pantalones acampanadas. La moda psicodélica, pero en la Cuyahuada. Así van a bailar ahora este año. Así queremos, porque creo que ya está apuntando alguna carrera a ser la ganadora, ¿no? Y tenemos aquí al fundador de la Ultra Universitario, o sea que creo que me quedo callada. Yo folclorista, imagínense quedarme callada en este tema. Bueno, doctora, pero hablaremos de lo que hemos venido. Sí. A lo que venimos. Del tema es que es tan lindo, yo creo que compromiso para un siguiente encuentro, hablar netamente de la nuestras Cuyahuada, danzas, de la Cuyahuada, y usted esté al medio, pues también un día para hablar de la entrada universitaria. No, tenemos que hablar, ya está llegando, estamos ya es un valor histórico, ¿no? Porque ¿cuántos años tiene la entrada ya en la...? 30, bueno, hubo un paréntesis, ¿no? Por el tema del COVID, que ya no se hizo, pero teníamos que estar ya por los 38 años, ¿no? Claro, ya tiene 4 décadas. Por si acaso yo he fundado a los 8 años. He querido ver de un año, entonces, la primera 8 por cuánto. 8 por 4. Bueno, querida doctora, a ver, María René, ¿a qué hemos venido? A ver si recuerda la doctora. Hemos venido a hablar de dos eventos muy importantes que han marcado y marcan nuestra Bolivia, ¿no? La fundación de la República en 1825, somos la Universidad del Bicentenario, Diálogos del Bicentenario, y la creación de nuestra poderosa Universidad Mayor de San Andrés. Doctora, ¿en qué contexto? ¿Cómo? A ver, pónganos en contexto. A ver si nos contextualizaremos. De repente la parte de la historia, porque en colegio sabemos, ¿no? El 6 de agosto de 1825 reforzamos, pero aquí está la voz autorizada. ¿Qué debemos saber de esta parte de nuestra historia? Bueno, lo primero que debemos de entender es que hacer unas preguntas interesantes, ¿no? De lo que le viene a la mente. ¿Cómo nace una institución de enseñanza, ¿no? Tan importante que va a ser en este caso, para la ciudad, para el Departamento de La Paz, para Bolivia? ¿Cómo se produce esto, no? Porque teníamos antes la Universidad San Francisco Javier, que era la universidad colonial fundada en 1624. Pero luego viene el proceso de independencia y aparece, digamos, una nueva universidad. Entonces, ¿qué es lo que ha impulsado que haya una nueva universidad? Y hay muchos elementos ahí de contexto, ¿no? Primero, yo quisiera decir que pues, la independencia, que es de 1825, está dentro de un marco, un contexto general mundial, digamos, muy grande, de unos 100 años,
entre 1750 y 1850, muchos cambios, ¿no? La revolución industrial, el declive del imperio hispánico, etc. Pero también unos cambios muy importantes en el pensamiento, ¿no? O sea, la revolución industrial va a traer aparejado la necesidad de cambios en las estructuras sociales, económicas, culturales, en la educación y la necesidad de nuevos campos de conocimiento, ¿no? Entonces, ahí viene uno de los contextos más importantes de cómo nacen ahí principalmente la Ilustración, que había sido, ¿no?, durante la Revolución Francesa, pero la Ilustración no solamente es francesa, Ilustración alemana, inglesa, italiana, española, norteamericana, y yo siempre he dicho que aquí también, en América, han habido ilustrados americanos, no solamente europeos que han venido aquí, sino que aquí también se ha hecho una ilustración. Por ejemplo, aquí tenemos a Vicente Pasos Canqui, del que nadie se acuerda mucho, pero que ha sido uno de los grandes. A propósito. Solo hay una calle ahí muy secundaria. Sí, además. A propósito de Vicente Pasos Canqui, en este marco del Bicentenario en el Paranifo tuvimos un encuentro con historiadores y una historiadora argentina habló de Vicente Pasos Canqui. Ah, sí, la escuché, a Pacino. ¿No ve? Susana, creo que Susana, era. sí. Susana, y ella decía que Vicente Pasos Canqui era conocido como un plagiador, ¿es verdad? Bueno, había porque dice que estuvo mucho tiempo en Argentina, Europa, pero dice que plagiaba pues artículos de otros, ¿es verdad eso? Bueno, eso le dicen en un artículo, ¿no? Sí. Desde mucho tiempo. Ya. Pero no es verdad, ¿no? Yo al menos no has creo. encontrado así. No, porque no. ella es historiadora, lo tipifica como un plagiador. Ella mencionó que había esa versión, digamos, de Pasos Canqui, ¿no? Ya. Que había así los plagios de Pasos Canqui, se llama ese artículo. Pero Vicente Pasos Canqui, por ejemplo, que es un mestizo que nace en la provincia de Larecaja. Mira, y otros detalles, tus gauchos son los carajetes, perdón, pero dice que es del Alto Perú. No nombra y le dice, no, ¿y por qué no pone Bolivia? Alguien le dijo ahí. No, es que tengo ese dato, dice. Claro, o sea, en ese tiempo, cuando nace Pasos Canqui, no existía Bolivia, ¿no? Él nace a fines del siglo XVIII. Cuando lo por que eso se es llama, que, entonces, por eso dice que era Alto Perú. Cuando usted, doctora, dice, ha nacido en tal lugar, Ha nacido en Larecaja, pues, en Larecaja, no. sí. Unos dicen que ha nacido en Ilabaya, otros en otro lugar. Pero bueno, el punto es que él estuvo unos años, digamos, en la Universidad del Cusco. Ya. Y él es uno de los fundadores, por ejemplo, de la prensa argentina. Es muy reconocido Pasos Canqui por su contribución a las letras, ¿no? Él era un gran conocedor del Aymara y hace unas traducciones bien importantes, por ejemplo, de la Constitución norteamericana al Aymara, ¿no? Y tiene otros textos también. Y bueno, él hace una travesía intelectual que incluso lo lleva hasta Inglaterra, donde se casa, abandona la sotana, se casa, se vuelve anglicano, trae una imprenta a Buenos Aires, tiene toda una vida. Y por ejemplo, él es una figura de esa época, ¿no? En que la ilustración era muy importante, la confianza en las letras, en el periodismo. Él es fundador del Censor, por ejemplo, un gran periódico de esa época, ¿no? Entonces, en esa época, en Hispanoamérica y en el mundo, la ilustración está en boga. La ilustración, es decir, esa confianza que había en la cultura, en la educación, ¿no? Que la educación iba a formar hombres virtuosos, ¿no? Hombres para el trabajo, ¿no? Y entonces la ilustración está entrando y tiene sus miembros, digamos así, sus seguidores, y mucha de esa enseñanza se está dando en las universidades. Ahora, yo lo que quiero decir como contexto es, los fundadores de la universidad, de la UNSA, van a beber de esa época de la que estoy hablando, de la época de la ilustración, pero también van a beber de las aulas universitarias y de otros lugares del liberalismo, que es otra corriente que está entrando muy fuerte a raíz del impulso de la revolución industrial. De esas cositas vamos a hablar. Pero claro que sí. Entonces aquí la Universidad de Sucre nos lleva casi ¿cuántos años? Del 1624. 200 años, ¿no? ¿Cuántos? A 1830, sí. 200 años. Sí. Y en ese contexto también Cusco tiene mucho que ver para que, digamos, lleguemos a fundar nuestra universidad. Claro, hay un contexto, digamos, universitario en Hispanoamérica,
era un monopolio la educación, ¿no? La corona era la que otorgaba los permisos y por eso es que la Universidad de Chuquisaca es la universidad pontificia, ¿no? De San Francisco Javier de Chuquisaca. Entonces, había un contexto en el cual también había el referente en España, que era fundamentalmente la Universidad de Salamanca. Toda nuestra estructura, digamos, que está muy bien analizada por José María Salinas, pero no apunta a decir que nuestro sistema universitario nació bajo lo que era el sistema de la Universidad de Salamanca, que era el modelo, digamos, que regía en América Española, ¿no? Entonces, bueno, esto primero quería decir yo como contexto, que va a haber un debate entre ilustrados y liberales, que se va a reproducir en las bases, en la fundación de la UMS. A ver, profundizaremos, pues, doctora, qué interesante. Hablar de una revolución industrial que da pie a todo ello y de impulsar una nueva universidad, la segunda en nuestro territorio, y hablemos de nuestra UMSA. Hablemos de nuestra UMSA. Bueno, primero hay que decir que en las interpretaciones que se han hecho sobre la historia de la UMSA, a veces se ha acentuado mucho que la fundación de la UMSA fue una creación regional, enteramente una aspiración regional, para, digamos así, suplir, incluso reemplazar lo que había sido la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? Pero yo creo que no es una visión correcta, digamos, aunque sí La Paz tenía una aspiración, como también Cochabamba la va a tener, porque no olvidemos que 2 años después de la creación, claro, nace la San Simón, ¿no? Entonces, La Paz sí tenía una aspiración, para tener un centro de formación universitaria. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué habríamos de hablar de esto, digamos? Porque La Paz era un centro importante. La Paz era un centro importante que estaba ya proyectándose hacia el siglo XIX con mayor población, ¿no? Con ingresos al fisco que eran los más importantes dentro de lo que iba a ser Bolivia, y ya en los primeros años tenía una sociedad comercial muy importante, tenía una élite bien estructurada. ¿Y qué hacían las élites, digamos, para querer, los que querían educar a sus hijos, si no había en La Paz? Lo que había en La Paz eran los colegios, ¿no? El seminario, San Jerónimo, lugares donde podían obtener lo que hoy día consideraríamos un bachillerato, digamos, pero si querían aspirar a más, tenían que salir de la ciudad. ¿Dónde iban? Claro. ¿No? Entonces iban la mayor parte a Chuquisaca, ¿no? A San Francisco Javier, que pues era ya una ciudad universitaria. Otros, los que tenían un poco más de recursos, se iban a Córdoba, donde estaba el Colegio de Montserrat, que era muy apreciado. Otros se iban al Cusco, pero no tanto. En la historia de la UMSA no está la Universidad del Cusco, la San Antonio Abad del Cusco, que era la universidad donde se formaban indígenas y mestizos. O sea, por la ley de la América Española, habían universidades para criollos y españoles y habían universidades para indígenas y mestizos. La Universidad San Antonio Abad del Cusco, por ejemplo, ahí se formó Tupac Amaru, ¿no? Porque él era cacique indígena, tenía linaje, y ahí aprendió, pues, como dije en otra oportunidad, perfectamente se conversaba en latín, Tupac Amaru, ¿no? Porque era una de las materias que allí llevaban. Claro. Entonces la otra opción era el Colegio San Bernardo del Cusco, que ahí sí iba la élite, ¿no? Y los que tenían más recursos los mandaban a sus hijos a España. Podía ser a Madrid, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Dónde ir a estudiar, etcétera. Era lo más cercano, sí o sí, era Chuquisaca, como vamos a ver, era importante. Pero La Paz sí aspira. Aspira como en 3 oportunidades antes de la creación de Bolivia. A ver. Aspira a fines del siglo XVIII, mandan al fiscal de la audiencia los vecinos de la ciudad y piden una universidad para La Paz. El fiscal de la audiencia les responde al vecindario y les dice no va. ¿Qué año más o menos es? Más o menos a 1770, 1780, sí. Ya al final, ¿no? Entonces les dicen no va, ¿por qué? Porque ya hay una universidad, ¿para qué queremos 2 en un territorio donde lo más importante es el trabajo, los artesanos, la agricultura, ¿no? La fisiocracia que estaba de moda
en esa época donde la agricultura y la tierra eran el mayor motor de riqueza. Entonces dijeron, no, más educado tranqui nomás, queremos. tranqui nomás. Tranquis no va. Entonces ese fue el primer intento. 700. Segundo intento. El segundo intento fue, que no fue un intento, y por eso es importante mencionar el contexto, fue durante lo que se conoce como el trienio liberal, que es entre 1820 y 1823, cuando en la misma España se da un segundo momento de aplicación de la Constitución de Cádiz. Es un momento liberal durante la guerra de la independencia. Y la Constitución de Cádiz señala que en todos los lugares donde se pueda se deben abrir universidades, porque el liberalismo abre las puertas, ¿no? Su fundamento es la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, y en eso la educación tiene que ser un elemento que se forje, y entonces los que quieran fundar universidades y puedan, que lo hagan. Y se hacen algunos decretos, pero no se llega tampoco a concretar. Y aquí entiendo el por qué no era un intento, decía la doctora. ¿No? Porque yo pregunto, el segundo intento no era un intento, porque ya fue, digamos, como pero sí que había una puerta abierta, ¿no? El cimiento. Claro, del cimiento. O sea, también hubo esa posibilidad. La tercera es más clara. Esa sí fue un intento. Un intento y un invento, le estoy diciendo. La tercera fue por el mariscal Sucre. Después de la batalla de Ayacucho, ¿no? En diciembre del 24, tenemos 1825, la Asamblea Deliberante, y ahí tenemos un espacio de 8 meses, ¿verdad? Tenemos de enero, en que ingresa por el desaguadero, y hasta el 25, donde se hace la declaración de la independencia. Son 8 meses en los que el mariscal Sucre ya ha ingresado a nuestro territorio, pero no hay una república fundada. Todavía. Pero él ejecuta actos de gobierno. Sí, claro, sin ser república todavía. Sin ser república. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el ejército libertador, ingresa con un ejército triunfante, ¿no? Y entonces tiene que hacerse cargo, digamos, del territorio del Alto Perú, digamos, que está todavía por deliberar su suerte, porque ese es el decreto que él promulga, ¿no? Llamando a los diputados para que organicen una asamblea deliberante, o sea, donde deliberen si quieren ser del Río de la Plata, o quieren ser del Perú, o quieren ser libres. ¿Y eso hace antes de 1825? Antes de agosto de 1825. Solamente convoca. ¿No? Claro, de enero a agosto son 8 meses. Pero además tiene otros actos de gobierno, bastantes actos de gobierno, donde da decretos que va organizando a los cabildos de las ciudades. ¿Y en ese tiempo es cuando los tarijeños les dicen dónde quieren pertenecer o no? ¿O es después? Después, porque Tarija no asiste a la deliberante. Porque estaba, lo que pasa es que en 1804... Los tarijeños tarde, digamos. Llegan tarde. Sí, eso no dije ya, lo dijo Luis. Ya vamos entendiendo algunas cosas también, ¿no? Antes de continuar, saludemos a quienes nos ven también en Estados Unidos, ¿le parece? Pues sí, claro que Bolivia, sí. tierra querida, Henry Llanos, un cariño inmenso también. Carmen Osorio, por favor, doctora, el saludo a toda nuestra comunidad. Claro, siempre nos alegra, ¿no? Sí, siempre estar en contacto con nuestros compatriotas, con Henry Llanos, con Carmen Osorio, y a través de ellos con la comunidad boliviana, y quizá otros, ¿no? Hispanos y gente interesada en escuchar la historia de Bolivia y de la UNSA. Sí, de la UNSA, sí, está bonito. Entonces, querida doctora, bueno, ya pasando lo de los chapacos. Yo soy tarijeña porque debería saludar. Llegué tarde al saludo. Y no soy tarijeña. Sí, continúen, por favor. Bueno, entonces el intento fue del mariscal Sucre, que él en uno de sus decretos para el Cabildo de La Paz les señala y les dice que se organice una universidad en La Paz. O sea, él autoriza que se organice una universidad en La Paz. Sucre es el promotor, promueve, digamos. Sí, pero ¿por qué? Sí, él promueve y abiertamente dice, ¿por qué? Porque el Sucre también era liberal, ¿no? Querían, digamos, romper ese monopolio que había tenido la iglesia sobre la educación, y que después Sucre va a hacer una reforma eclesiástica fulminante, digamos, para la iglesia, ¿no? Ya en el gobierno, digamos, ¿no? A partir de 1825. Es bonito el tema, tenemos que hablar esto de la iglesia y lo
hablar de la político en la iglesia. educación. Sí, ¿no? Normas sí, sí. eclesiásticas. Claro que En esa sí, época. claro que sí. Se cambia Entonces, con una iglesia. ahí es donde La Paz sí aspira a tener una universidad. Se ve en todos estos, en este panorama que sí como región, digamos, sí aspiraba a tener una universidad, pero aspira también porque va a poder en ese aire, digamos, de apertura, se va a poder implementar nuevos campos de conocimiento que los necesitaba la sociedad y que se necesitaba para tener poder comprender una nueva época que era la que se vivía, ¿no? En realidad, la UNSA va a ser en una muy naciente, en una Bolivia niña, ¿no? Que va a nacer cuando tenía apenas 5 años, claro. ¿no? Y eso viene porque hay una época que se está arrastrando, digamos, todos estos cambios. Entonces, para la creación de nuestra universidad, agarra la posta el Tata Santa Cruz de Sucre, más o menos. Sí. Así podríamos entender. Más o menos porque primero hay que entender la reforma educativa de Sucre, ¿no? O sea que ya Sucre trae esta idea de la reforma educativa, esos detalles. Esto estaba muy en boga, claro que sí, estábamos no solamente... Lo que pasa es que nosotros entendemos la historia de nuestra universidad y todo a partir del Tata Santa Cruz. Sí. O sea, y Sucre un poco, qué bonito que no está... Es que tiene ¿no? otras luces, Sí, ¿no? sí, Vuelvo otras a cosas, reiterar, sí, y voy a ir sí. años atrás en colegio, ¿no? Te marcan tanto las etapas que de repente estos detalles Sí. tan lindos y que debemos conocer como buenos bolivianos. Claro, porque la historia son procesos, ¿no? Claro, No son procesos solo marcados, personajes. periodos, te marcan acá empieza el tanto. Sí, claro. sí. Pero en la segunda parte podemos hablar esto de la iglesia y lo De la iglesia y la el universidad. tema político, digamos, ¿no ve? Así Porque es. así es, ya se va cruzando, porque en los primeros rectores que son ahora, esas veces eran cancelarios, ¿no? Los cancelarios. Manuel Gregorio Indaburo, creo que José Manuel. José Manuel es, ¿no? El José Manuel Indaburo, sí. Primero, ¿no? Así es. De eso, pero lo dejaremos para la segunda parte, ¿qué le parece? Sí, claro Pero que sí. esta parte ya cerraremos con el tema de Sucre, qué interesante. Sí. Claro, hay un libro muy lindo, ¿no? Que es el libro que hizo William Rostrom, que es El Mariscal Sucre en Bolivia, Ya. que es parte de la biblioteca del Bicentenario, ¿no? Ajá. Entonces a él ha dejado, porque se fue hace como 3 años, él ha dejado uno de los libros clásicos, digamos, para entender toda esta época del Mariscal Sucre, ¿no? Y él justamente habla de que Sucre recibe un país con las arcas vacías, ¿no? Más o menos como va a pasar ahora. Claro, después de 15 años de guerra y todo eso. Después de 2 infantes se repite la historia. Decía que pasamos Yo en no la sé, la moda, ¿no? doctora ha Que se dicho, repetía la doctora moda ha dicho. otra vez. Con las derechas para las ideas. Bueno, entonces Un Sucre país le- con las arcas vacías. Un país Eso con las me arcas llama la vacías, atención. sí. Y usted hace referencia a una Bolivia niña que nace en todo eso. ¿Cómo podemos ir nosotros aterrizando para conocer más de nuestra historia en ese contexto? Claro, porque lo que él necesitaba era hacer una reforma social grande que entonces lo que él quería era generar, digamos, unas nuevas generaciones de ciudadanos, porque ya se hablaba de ciudadanía, ¿no? Ciudadanos educados, todavía con un poquito de eso de la ilustración, de que esa era la forma, por eso decía la ilustración, la iluminación, pensamiento, ¿no? Un pensamiento nuevo. Entonces él hace una reforma educativa, pero para hacer la reforma educativa necesitaba recursos, porque tenía que haber establecimientos educativos, profesores, ¿no? Una nueva una currícula, crea una Dirección Nacional de Educación, todo un sistema O sea, que educativo. todo esto antes de ser república. No, eso Uy, ya con ¿ya? cuando él es gobierno. Cuando ya es gobierno. Cuando ya es gobierno. O sea, que él empieza antes, se posesiona y continúa. Exacto, o Así. sea, va con la Asamblea Deliberante. Cuando se hace la Asamblea Deliberante, el Mariscal Sucre y todo el ejército colombiano deciden irse a Cochabamba. Salen de La Plata, de Potosí, y se van a acampar a Cochabamba. ¿Por qué? Porque dicen que ellos con un ejército, para mí es un ejército garantista, aunque otros dicen que es de ocupación, para mí no. Es un ejército que garantiza, en ese sentido, garantista, es un ejército que garantiza que sus ciudadanos puedan deliberar y definir su futuro.
pero ellos garantizan, digamos, por las armas, que haya un orden y que hasta que se establezca un gobierno que ya no es el español, es esa transición la que él garantiza. Doctora, ¿tiene tiempo unas 2 horas para seguir hablando de esto? Unos 2 días. Unos 2 días. Unos 2 días. Bueno, iremos a la segunda parte, pero le diremos a Henry y a Carmen que estamos hablando pues de temas del Bicentenario, la fundación de la República, la fundación de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, y como habíamos planificado pues con expertos de nuestra universidad y tenemos ahora el privilegio de tenerla pues a nuestra querida doctora Esther Ayllón, directora de Historia, así que nos vemos en la segunda parte. Bueno, María René, Luis, ¿qué les parece si seguimos hablando? Trataré de ir más rápido porque estoy en el punto 4 y muy son rápido 20. pasa, pero antes brindaremos Sí, para que nos vaya bien en la segunda parte. Para que nos alcance el tiempo. Porque pasa Y hay que correr, porque estamos en el punto 5 y son 20 los que trajo en chanchullo, doctora. Sigamos, nos hemos quedado en un punto bastante interesante. Sí, para hacer la transición hacia nuestro fundador, ¿no? Hacia el Mariscal Santa Cruz, solamente quisiera apuntar una cosita, ¿no? Y es que, como decíamos, el Mariscal Sucre hace una reforma educativa que consiste en apoyarse o expropiar los bienes y capitales, los bienes muebles, inmuebles de la Iglesia, para que el Estado los tome y se pueda llevar a cabo la reforma educativa. En esta reforma educativa, y para decirlo brevemente, va a crear los colegios nacionales, que van a ser la base, digamos, y instituciones de gran prestigio que duran hasta hoy. Específicamente, y crea en toda Bolivia, excepto en Santa Cruz, pero en La Paz crea el Colegio San Simón de Ayacucho. El Colegio Nacional San Simón de Ayacucho. Claro, de los negritos de Ayacucho. De donde estudió Franz Tamayo. Exacto, estudiaron varios presidentes de la República. Una institución sumamente prestigiosa. Y los colegios que funda Sucre, ¿no? El Pichincha, ¿no? El colegio El Junín en Sucre, el colegio Bolívar en Oruro, ¿no? El colegio Sucre en Cochabamba. Que eran los más cotizados, Los más cotizados, esos son creación de Sucre. Y eso una educación académica de lujo, de primera, sino también una posición y formación integral muy fuerte de sus estudiantes. Muy fuerte, exactamente. Entonces, esa reforma educativa es importante como antecedente por 2 cosas para la creación de la universidad, de la UNSA. Uno, porque se crea una institución que va a ser también pilar para la creación de la UNSA, que es el Colegio San Simón de Ayacucho. Y segundo, porque va a quedar, digamos, ese edificio, y porque Sucre ha hecho una reforma educativa contra la Iglesia Católica. Le ha quitado todos sus recursos y ha puesto a la Iglesia supeditada al Estado. Esa es la reforma. Ahí es el corte. Es un corte. Mm. Y es el primer intento, y en América Latina es uno de los primeros, en el proceso de separación de la Iglesia y el Estado. O sea, digamos que los predios del Colegio San Simón de Ayacucho, que está aquí en la ciudad de La Paz, era de los Tatacuras. Claro, porque está al lado de una iglesia, ¿no? Es la Santo Domingo, ¿no? Sí, era de los dominicos. Y todo eso, ese predio donde está San Simón de Ayacucho, y atrás tiene esa estructura. Pues, claro. Y todos los colegios, muy cerca de el Junín en Sucre también. Claro, al frente. Correcto. Muy bien. Entonces, ya vamos entendiendo. ¿Están entendiendo? Examen, ¿Están entendiendo? ¿Qué dije? Doctor, está bien. Estamos aprendiendo.
aprendiendo, no nos riña, pues. Una iglesia da la vuelta revertida ya el Estado sobre la misma y nace nuestra UNSA. No, sí. Todavía. Estamos en el Mariscal Sucre. Bueno, luego ya, viene la caída de Sucre y viene el Mariscal Andrés de Santa Cruz. Ahora sí entramos, porque sin ese contexto no podemos entender. Ahora sí entramos a la fundación de la UNSA. Entonces, la fundación de la UNSA es parte del proyecto educativo del Mariscal Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz bebe, como decía, de las dos fuentes, tanto de los ilustrados como de los liberales. Pero Santa Cruz no era el Mariscal Sucre, cada uno tenía su propio proyecto y Santa Cruz tiene su propio proyecto. Entonces, lo primero que vamos a ver con Santa Cruz es que él va a elegir otro camino del Estado con la Iglesia. Santa Cruz elige el camino de, más bien, tomar a la Iglesia como un actor muy importante de la construcción nacional. Él se reconcilia con la Iglesia Católica, le da recursos del Estado, pone a miembros de la Iglesia en funciones de gobierno. Les quita y después un poquito que también. Claro, Sucre hace una reforma liberal muy drástica, muy liberal, dura, digamos, ¿no? Que realmente fascina en la historiografía latinoamericana cómo fue ese primer intento tan temprano, porque se han producido hasta guerras en América Latina por la separación de la Iglesia y el Estado, pero más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX. Claro, nuestro experimento liberal es bien súper temprano, pero Santa Cruz viene y hace el Sanazá. Sí, hace el Sanazá, la reconciliación, y por eso es que él va a empezar a buscar, digamos, y a atender también esa aspiración de la paz que no era nueva, ¿no? A ver con quiénes podía llevar adelante su proyecto educativo de atender aquello de una universidad para la paz. Por eso es que va a elegir continuar. Él retoma el proyecto y retoma, digamos así, el contexto de que sí, la universidad era un momento de crear otras universidades, ¿no? Entonces, por eso es que él va a ver quiénes pueden ayudarme, ¿no?, a llevar a cabo este proyecto. Y por eso es que él pone los ojos en José Manuel Indaburo. Porque él era un hombre de la Iglesia. José Manuel Indaburo era uno de los más connotados miembros de la Iglesia Católica. Había dirigido el cabildo secular, el cabildo eclesiástico de la catedral, era muy conocido, tenía una formación universitaria, pero además él sí que era ilustrado, no era para nada liberal. Indaburo era un ilustrado que siempre había participado y así había sido muy activo en hacer escuelas para las niñas, en hacer escuelas para los niños, escuelas que estaban bajo la Iglesia, ¿no? Pero siempre la educación para él había sido la forma, o por ejemplo crear, porque se llamaban los beateríos para las mujeres, que eran lugares... Debería seguir, ¿no? Y aquí empieza ya y toca algo tan interesante, doctora, no sé si lo hablamos ahora más adelante, del rol de la mujer, y se empieza a dar cierto protagonismo a una mujer que de repente antes era vista de otra manera, ¿no? Porque la historia nos dice muy patriarcal, muy machista, voy a utilizar este término, y yo quiero, terminando esto, hablar del rol de la mujer en la historia desde la fundación de Bolivia y en la historia de nuestra universidad. Claro, porque además aquí mayoría gana, mire, 1, 2, 3, adentro Dani, 4, estamos las mujeres, viva las mujeres ahora. Yo en este momento señalaría más bien, bueno, aparte de esto de que Santa Cruz tenía para toda la sociedad, ¿no? Sí. Al final voy a hacer un apunte sobre la... Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, crea y organiza un grupo, y ahí es donde hay la confusión, ¿no?, sobre realmente cuál es la fecha, ¿no? Eso es un... Entonces, hay un decreto supremo, ¿no?, del 25 de octubre de 1830, por el cual se crea una universidad menor. Hay también el del 30 de noviembre de 1830, que es el acta de fundación. La que festejamos. Claro. El decreto, digamos, es una libre. Es como la autorización oficial del Estado de que se cree la universidad. Pero el acta de fundación es del 30 de noviembre.
O sea, El que acta esa es Acta de fundación. es la de verdad, digamos. Exactamente. O sea, porque algunos El usan decreto pues es el el 25, entonces, de 25, octubre. que alguna vez algunas autoridades de nuestra universidad han festejado, han hecho relevancia al 25 de octubre. Y eso que ha hecho, confundir un poco en el tema de la historia, ¿no? Yo creo que es bueno en tiempos, más que usted, querida doctora, manejar una sola fecha, ¿no? El 30 de noviembre ya, Claro. y todo está bien para los investigadores, pero... Sí, porque hay muchos momentos como que también hay otra fecha también, hay 4 fechas. Peor. Esa la de 4 días libres. 4 días, 4 días con el 30 de noviembre. 4 días libres, van a ser. Bueno, ya Por eso los 4 días libres, ¿no? Para usted. No, volveremos. El 25 de noviembre es el decreto que autoriza, Decreto digamos. que O sea, hay como una autorización 25 de oficial, octubre. 25 de octubre. El 30 de noviembre es el acta de acta. fundación. Ya, es el acta. Esa acta es pues, el certificado De nacimiento. de nacimiento, Ah, ya, listo. que es el documento que está resguardado en la caja fuerte de la Biblioteca Sí, Central. pues, sí. El original. Y vamos que a estamos sacar en para, los libros. Claro. la larga noche de museos. Exacto. Que ya está pronta, ¿no? Luego está cuando se eleva la universidad de universidad menor a mayor. universidad mayor, ¿no? Que es una ley del 13 de agosto del 1831. Y luego está 1832, ¿no? Está el primer estatuto orgánico de la UMS, que también es muy importante, Claro. y también a eso me voy a referir. Entonces, esto de las fechas de fundación, yo creo que el acta, creo que realmente le da vida, digamos, Claro. porque las Como otras son, feliz. claro, Sí. porque como esta es una institución, y eso es bien importante, y yo creo que por eso algunas personas han querido relevar las otras fechas, porque esa es otra cosa que hace el Mariscal Santa Cruz. Crea una universidad nacional, en el sentido del Estado. Ay. No es porque habían colegios privados, habían particulares, digamos, pero Sucre ya había colocado el cimiento del Colegio San Simón de Ayacucho. Y él crea el otro cimiento sobre el Colegio San Simón de Ayacucho, que es una universidad nacional, que depende del Estado. O sea, está actuando con la iglesia, pero está diciendo, pero el Estado tiene su universidad, Claro. que es muy diferente de lo que era la Universidad San Francisco Javier, que era, ¿no es cierto?, dentro del Imperio Hispánico y con permiso de la Iglesia, ¿no? Entonces, hay un juego, ¿no? Hay un juego interesante, ideológico, político, ¿no? Que Santa Cruz es muy inteligente. Porque me parece, Sucre, bueno, en su momento también, hablando a cada uno dándole su lugar. Para que no se enoje. Para que no se enoje, Para por que favor, no no queremos me jale la pata. resentimientos de ninguno. Entonces, Los Santa tataranietos Cruz ahí. lo que hace es munirse además de un equipo, ¿no? Que es lo que hacen los buenos gobernantes, munirse de un buen equipo que le da luces, digamos, ¿no? Para poder establecer hacia dónde hay que ir. Claro. Y claro que están ahí, por ejemplo, dentro del ámbito legislativo, ¿no? Está Casimiro Lañeta, está Mariano Enrique Calvo, que después fue vicepresidente de Santa Cruz, ¿no? Está José Manuel Loza, que es uno de nuestros fundadores, un gran ilustrado. Claro. Hay que hacerle un monumento a José Manuel Loza. Bueno, Bien, vamos a anotar. Anota, María René, anota. José Manuel Loza, ¿no? José Manuel Loza. Eso. Entonces, Monumento. no sé Monumento. si podemos pasar a ver, Monumento. para que no nos gane el tiempo, Sí, Ya. adelante. a hablar algo de los fundadores. Eso, a ver, Los vamos. fundadores. Los fundadores, que son los que suscriben el acta, entonces, que son 10. No son 10, Ya. que había que hacer también una galería para tenerlos De los fundadores. presentes. y Galería. tener- Anote, María René. Galería, Anote, porque anote. aquí está. Si no me equivoco, esta es el acta. Es el acta, es el Ah, yo acta. la tengo, para que me Es el acta. Es un documento bien publicado, Sí, está y hay que- publicado, lo hemos publicado pero bastante. privilegio de los que puedan verlo y hay compromiso de nuestras autoridades de poderlo Creo que está en la página web de la mostrar, UNSA, ¿no? Está- pero está vivo, también. verlo, En vivo, claro, para la noche de los por favor, museos. tuve la suerte, Sí, ¿no? pues La está gente- en la caja fuerte de la Exactamente, biblioteca. de la biblioteca. En ciertas ocasiones especiales, además es bien bonito ese acto, pues Claro. lo voy a sacar del contexto, pero
tienen que ir como 3 personas, en fin, de jurídicas Pero, por y todo, porque se supuesto, trata de... tiene que ser con una acta, ver quiénes van a sacar, quiénes van a abrir. Eso Eso es lo lindo. explicaba en su momento. Pero vamos, sí, Claro, la tiene directora. que, son esos 10 tiene queridas, que ¿no? seguir todo el Es que protocolo me gusta lo de que nos desviamos del tema y hablamos de tantas cosas. Es que es tan apasionante que se va desviando. Eso, y viene lo que Yo tengo que decíamos la jalarles anterior por vez, ¿no? La tecnología nos ayuda a esto, pero imagínense Claro. ver este documento en físico, hasta el mismo aroma que tiene este tipo de documentos, ¿no? Te llevan ya, de hecho, en segundos a vivir y recordar lo que estamos hablando. Así es. Bueno, entonces tenemos a la cabeza a José Manuel Indaburo, que ya he dicho que es una gran personalidad ilustrada, El primer- miembro de la el iglesia, primer cancelario. que eres el primer cancelario y es cancelario por una década, hasta Vallivian. O sea, Santa Cruz fue, y Indaburo también fue muy consecuente, diríamos hoy en día, Claro. con el proyecto, y yo le voy a ayudar y ahí estoy. De Una consolidar década. la educación superior, Consolidamos digamos, la ¿no? educación superior, Claro, así claro. es. José Manuel Indaburo, junto con Crispín Díez de Medina, que es otro de los fundadores, son los únicos que no fueron a la Universidad de Chuquisaca. Ah, sí. Sí, ¿Y de ellos dónde es? estudiaron en Córdoba, uno, Ahí estamos y el otro en entendiendo la el primera curso. parte, Ahí ¿verdad? estamos Claro, entendiendo el estamos contexto, entendiendo, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, ellos son tanto Indaburo como Crispín Díez de Medina. ¿Por qué salen? Porque eran de familia prominente de La Paz. Ahí. Los Díez de Medina eran eran los propietarios, la familia Díez de Medina, particularmente Tadeo Díez de Medina, los dueños de lo que es ahora el Museo Nacional de Arte. Ah, Esa casita. Eran pudientes, eran de tener. Solo esa casita tenían. Sí, Esa casa Solo bien casa. chiquita. sí, sí. Tenían esa casa, Ya. tenían otras casas de comercio en la ciudad, tenían decenas de haciendas, especialmente de coca, eran potentados. Los hijos de Tadeo Díez de Medina, ellos sí estudiaron en España, ¿no? Y volvieron luego y se dedicaron al comercio, ¿no? Porque eran comerciantes, o sea, que esta universidad también estuvo fundada por esa generación de la independencia, que es la generación bisagra, que vive y se ha formado, ha nacido en el antiguo régimen, ha atravesado la independencia, se ha formado en esos tumultos, digamos, y ha creado, ¿no? Ha creado Bolivia y han creado esta institución como un cimiento, ¿no? de la paz y del país también, ¿no? Bueno, entonces hay 3 que son de la iglesia, que están en la cabeza, diríamos, del grupo de los 10 fundadores, que son Indaburo, José Manuel Loza. Y José también Manuel Loza también Juan está de la ligado a la Cruz iglesia, Cisneros. ¿es también? También. ¿O es civil? No, también está relacionado con la iglesia, y él sí que es un gran, como decía, un gran ilustrado, ¿no? Él se ha formado en San Francisco Javier de Chuquisaca. Bueno, todos, aparte de los que he mencionado, han ido por San Francisco Javier de Chuquisaca. Y él ha tenido participación como munícipe, diríamos hoy día, como concejal, ¿no? Ha sido también un gran promotor de la prensa, ha fundado varios periódicos, es uno de los fundadores del Iris de la Paz. El Iris de la Paz fue el gran periódico del Mariscal Santa Cruz. Es un gran periódico, el Iris de la Paz, y él no solamente que lo funda, sino que es uno de los que contribuye permanentemente al contenido del Iris de la Paz. Él sí que es un ilustrado, conocía muy bien, escribía mucho y era muy activo en lo que en ese tiempo se conformaban las sociedades de pensamiento, las sociedades de lectura, las sociedades literarias que se crean en cada departamento, y él era un promotor. Es un gran ilustrado, José Manuel Loza, que realmente merece un gran reconocimiento, ¿no? Está anotado, querido. Ya está anotado. Sí. Y Juan de la Cruz Cisneros, que más o menos lo propio. Quisiera hablar, bueno, los otros son Manuel José de Asís, no voy a tener tiempo de hablar de todos ellos. Eusebio Gutiérrez es interesante porque él ha participado con Crispín Díez de Medina, sí, han sido exiliados durante la Guerra de la Independencia, y ahí han recogido del liberalismo. Han sido exiliados porque en todos estos tumultos que hay y en las lealtades, ellos se han adherido al liberalismo y a los ideales del Río de la Plata. Entonces, cuando son derrotados los ejércitos del Río de la Plata, ellos retroceden y se van hasta la Argentina, hasta Buenos Aires, y luego a Montevideo.
En Montevideo había un grupo de exiliados del Alto Perú muy importante, de ahí nos llega la imprenta, por ejemplo, a Bolivia, de ese grupo de exiliados. Entonces ahí en Buenos Aires están bebiendo el liberalismo directo de la corriente inglesa. Y entonces ellos están ahí y luego vuelven y forman parte de la UNSA. También el liberalismo local, digamos, está presente en ellos, ¿no? Y va a ser muy importante entonces la participación. Eusebio Gutiérrez también va a ser electo como diputado a la Asamblea Deliberante de 1825. Es uno de los que firma el Acta de la Independencia. Entonces, ¿no? los políticos de antes eran cualificados, ¿no, querida doctora? O sea, tenías que ser, digamos, ¿qué se dice, pues, doctora? No sé, que tenían que haber un currículum, digamos, como para poder optar para ser diputado, para ser, no sé, meritocracia, ¿no? La meritocracia, ¿no? Así claro. Debería ser ahora, ¿no, doctora? Bueno, no tan así. Bueno, en ese tiempo era algo más que eso porque eran los ciudadanos de la llamada ciudadanía censitaria, ¿no? ¿Ciudadanía? Censitaria, claro. Es decir, que había que tener ciertos dones, formación privilegiada, como tú dices, recursos, ingresos, una renta determinada para poder ser considerado ciudadano elegible. Entonces, Eusebio Gutiérrez va a la Deliberante, está como diputado por La Paz y es uno de los que va a votar porque son 47 en la Asamblea Deliberante y 45 votan por la independencia, excepto 2 paceños que votan por adherirse o anexarse o pertenecer al Perú, al antiguo virreinato del Perú. Uno de ellos es Eusebio Gutiérrez. Paceños. ¿Y a ese le hacemos un monumento o no? Porque está en el o sea, otro lado. para mí es parte de esa generación bisagra, como digo, porque también los exiliados, nuestros exiliados de la Guerra de la Independencia, también son fundadores de la UNSA. Claro. Son los que han sufrido persecución, digamos, durante la Guerra de la Independencia. Les quitaban todo, ¿no? Iban exiliados y al día siguiente ya era de otro la casa, los bienes, y todo, ¿no? Ordenaban en la calle, digamos, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que hasta ahí podemos ver lo de los fundadores, ¿no? Porque si no, otra media hora podríamos estar hablando. Otro programa. Pero lo último que yo quisiera mencionar es algo también importante, que no está, por ejemplo, en José María Salinas. José María Salinas tiene un muy buen libro, ¿no? Que tuvo 2 ediciones. La segunda creo que todavía no, o sea, no se logró. Estuve viendo en la biblioteca que hay una que no está, que estaba como en bruto nomás todavía. Sí, ¿verdad sí. esto? No. Yo tengo las 2 ediciones. ¿Las 2? Sí, las 2 ediciones. O una es en 2 volúmenes. Hay una parte que sí que está inédita. Inédita, ¿no? exacto. Sí, pero la primera está publicada en 2 tomos, ya. La que yo tengo, y la segunda es un solo tomo, el blanco, ¿no? Pero es un buen trabajo el de Salinas, sí. En el sentido de haber recogido datos, ¿no? Él trabajó se ve que ha trabajado con el archivo José Rosendo Gutiérrez, que está en la Biblioteca Central. Él ha visto toda esa documentación y, bueno, tenía el apoyo del rector Héctor Ormachea, muy importante, ¿no? Pero bueno, pero él no ha incorporado a una otra línea, y que es lo último que me quisiera referir, sí. Del liberalismo que viene de afuera. Es decir, como había mencionado, de estos España, que también atraviesa su propia guerra de independencia, entre 1820 y 1823 tiene el trienio liberal, que empieza con un levantamiento militar del coronel Rafael de Riego, que tenía que traer, comandar la Armada Española, llevando nuevos refuerzos militares para aplacar las guerras de independencia acá. Pero entonces surgen los problemas en España y, como dice un autor, Manuel Chus, que conoce mucho de esto en España, dice, el coronel dijo, no, o sea, no voy a partir, porque nos están llevando a una guerra que está perdida. Doctora, sírvase. Vamos a llorar la historia. La historia es terrible. Sí. Bueno, pero aquí una apasionada de la historia. Una apasionada, sí. Todo lo que quiero decir es que él da lugar a ese trienio liberal, es decir, que hace otra vez caer la monarquía en España y los liberales toman el poder en España durante 3 años.
Entonces, tomando el gobierno a través de una monarquía a la que obligan a jurar la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal, mandan los mensajes a toda América Española diciéndoles, ahora somos constitucionales y estamos bajo la Constitución de Cádiz. Entonces, el 23 nuevamente se da la vuelta a la política en España y es derrotado el trienio liberal, termina. Y toda esa generación que ha gobernado en España con el liberalismo sale al exilio, salen principalmente a Londres, donde existía un grupo de exiliados famosos de los españoles. En esos años, que son los años fundacionales de Chile, de Colombia, de lo que es el Río de la Plata, también de Bolivia, estaban ahí funcionarios, presidentes de lo que era América Latina, buscando en Londres contactos, diplomacia, recursos, financiamiento para organizar los nuevos países, y entran en contacto estas generaciones. Entran en contacto los liberales españoles exiliados con los presidentes y los funcionarios de gobierno. Y entonces a muchos exiliados españoles los invitan a América para que les ayuden a construir las naciones. Y dos de ellos van a ir a dar a Chile, donde el mariscal Santa Cruz era diplomático por el Perú en ese momento, antes de que haya la creación de Bolivia. Como diría el papir, Chenco total. Lo último que quiero decir es que ahí conoce a estos dos liberales españoles que son José Joaquín de Mora y José Pasamano. Y cuando Santa Cruz está en el gobierno, los invita a que vengan a Bolivia y lo acompañen para hacer su innovación educativa. Y llegan estos dos españoles, que son dos grandes españoles catedráticos, formados en la prensa, en las luchas políticas y liberales hasta el tuétano, ¿no? Y también son fundadores de la UNS. Liberales hasta el tuétano. Doctora querida, siempre acaban los programas, ¿no ves? En televisión siempre han dicho que el tiempo es corto, que el tiempo es corto. Pero realmente tu doctora es corto. Con semejante pasión que nos cuenta la doctora. ¿Cómo la traduce? 5 minutos. La cuenta. Sí. No, yo les doctora, agradezco. Mil gracias. Y merece un otro segunda parte. No, una segunda parte, porque nos hemos quedado sin hablar del rol de la mujer en todo esto, pero yo no sé si voy a hacer renegar aquí a Luchito, pero antes de eso, me encanta este tipo de conversaciones cuando también se habla mucho de la participación de la prensa. Sí, pues lindo. Y en todo. Bueno, Alguna vez alguien me dijo, en las novelas y en las películas, si no hay periodista en medio, no es una buena no es una producción. buena Y no había sido solo en las novelas, en aquí la también. Historia también. ¡Viva los periodistas! Ya, diles pues a Henry Llanos, Henry. Carmen Osorio, Claro. Bolivia, tierra linda, qué lindo no poder estar con ustedes también. Gracias a este tipo de espacios, y espero ustedes también se hayan quedado con ese gustito de querer tener una segunda parte de esta conversación, Doctora. No, muchísimas gracias al canal universitario, ¿no? A ustedes, Luis, también a ti, María René, ¿no? Y bueno, siempre saludar a nuestros amigos en Estados Unidos, a Henry y a Carmen, un gusto siempre verlos, ¿no? Sí, Henry, Carmen, hasta la próxima semana. Chao, querida doctora. Gracias, doctora. Mil gracias.